21 de mayo de 1960, Milwaukee, Estados Unidos. Nace el primer hijo de Lionel y Joyce, Jeffrey Dahmer. Lionel y su mujer, Joyce, se describen como polos totalmente opuestos. Lionel un hombre introvertido y frío, mientras que Joyce era nerviosa y con cambios de humor repentinos. Para cuando nació su hijo, la relación empezó a empeorar y terminaban extremando más sus formas de ser, afectando la niñez de Jeffrey Dahmer, lo que lo volvió un niño introvertido y con falta de amor. A medida que pasaba el tiempo, la relación de sus padres iba empeorando y para su adolescencia, sus padres se divorcian, dejando a Jeffrey a un lado. La soledad, falta de amor e incomprensión llevó a Jeffrey a buscar refugio en una cabaña a pocos metros de su casa, donde experimentaba con cadáveres de animales y sustancias químicas, despertando en él un interés extraño. Al principio solo era un lugar para escapar de las discusiones de sus padres, pero luego se transformó en algo más importante para Jeffrey. En su escondite se sentía seguro de poder realizar lo que le plazca, experimentando con animales muertos. Al llegar a la pubertad, en él, despertó una inclinación sexual hacia los hombres. En sus fantasías sus amantes estaban inmóviles, inconscientes, muertos. Sabía que eso no era normal. Tal era su tormento que intentaba calmar sus deseos con alcohol, pero sus impulsos eran demasiado potentes como para adormecerlos con alcohol. Junio de 1978. Jeffrey se encontró con Stephen Hicks, quien estaba pidiendo que lo llevaran. Jeffrey desde el primer momento le gustó cómo vestía Stephen y en él despertó eso que llevaba dormido hace mucho tiempo. Le invitó a beber alcohol y fumar marihuana. Una vez en su casa, se dio cuenta de que a Stephen no le interesaba y cuando éste quiso irse, Jeffrey no pudo soportar el rechazo de éste y lo golpeó en la cabeza con una mancuerna para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas yendo a la iglesia y dejando el alcohol, pero no duró mucho. En septiembre de 1987, conoció a Stephen Tuomi en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Para cuando despertó, encontró el cuerpo inerte y sin vida de Stephen. Jeffrey no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Jeffrey se asustó, no recordaba haberlo asesinado, pero había pruebas. Para deshacerse del cadáver compró una maleta, en la que lo metió, y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener sexo con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba trepanaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido suave en el cerebro con ánimo de crear una especie de zombies a quienes poder controlar. Ante el fracaso de sus experimentos, Jeffrey las remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. No entiendo por qué empezó todo. No encuentro una respuesta que pueda explicarlo. Si hubiera conocido la causa o las razones antes,
probablemente no habría hecho ninguna de estas cosas. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos, les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Estaba obsesionado con tener el control sobre sus víctimas y por miedo a perderlas, las mataba para conservarlas con él. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. Tracy era un chico que recién había llegado a la ciudad, sin saber los hechos macabros que había estado ocurriendo últimamente en Milwaukee. Al llegar al apartamento 213, Tracy nota algo extraño en el ambiente y cuando menos se lo espera, Jeffrey lo alcanza a esposar de una mano pero, cuando se distrae, Tracy toma la oportunidad y corre despavorido por la ciudad hasta encontrarse con unos policías. La policía lo vio y decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Los patólogos forenses analizaron inicialmente las partes del cuerpo y los esqueletos recuperados en el lugar. El congelador portátil contenía, además de una cabeza congelada decapitada, huesos deshuesados y 3.480 gramos de tejido cortado en trozos cuadrados irregulares de no más de 15 centímetros. El tambor de 55 galones contenía 4 esqueletos en descomposición. La pintura se eliminó de los cráneos deshuesados, lo que reveló la presencia de agujeros perforados en las regiones frontales del cráneo. Los cráneos contenían 2, 3 y 4 agujeros. Dahmer admitió a regañadientes que había intentado crear esclavos sexuales zombies, perforando los cráneos e inyectando ácidos y otros materiales. Las medidas craneométricas sugirieron una morfología craneofacial similar de las víctimas, donde la mayoría de sus víctimas eran hombres afroamericanos de entre 20 y 30 años. Además, el propio Jeffrey facilitó la rápida identificación de sus víctimas al proporcionar nombres. Se identificó un cráneo asiático el cual también contenía una sincondrosis esfenooccipital completamente abierta indicativa de una edad estimada de 12 a 17 años. De las 11 víctimas recuperadas del lugar, todas fueron identificadas sobre la base de una comparación ante-mortem con sus registros dentales por un odontólogo forense. De los 5 restos esqueletizados, la identificación de 4 se confirmó mediante huellas dactilares. En general, los esqueletos se identificaron fácilmente debido a los niveles de disección característicos del torso y las extremidades. Para la mente retorcida de Jeffrey, cada asesinato cumplía una finalidad. Cada cráneo formaba parte de un macabro altar dedicado al mismo, donde convierte vidas humanas en accesorios que empleó para satisfacer sus deseos enfermizos. Finalmente, Jeffrey Dahmer fue sentenciado a 16 cadenas perpetuas consecutivas, pena que no cumplió, al ser asesinado el 28 de noviembre de 1994 por el afroamericano Christopher Scarver mientras realizaba labores de limpieza en el interior del Instituto Correccional de Columbia. En prisión, Jeffrey Dahmer ofreció disculpas a los familiares de las víctimas por sus homicidios, dijo estar arrepentido de sus acciones y abrazó nuevamente la religión, pero sin duda su cacería será recordada por mucho tiempo.